todas las noches. Alabados al Señor, donde venimos aquí a exaltar tu nombre. Gloria a Dios, a clamar a ti, Señor, y sobre todo a ser alimentado de tu palabra. Gracias, Señor Padre, presentamos este tiempo, Señor, bendice a cada hermano que hoy están aquí conectados. Padre, lo ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, gloria a Dios. Dios le bendiga grandemente a todos los hermanos que esta noche están conectados. Está con ustedes su hermano evangelista Miguel Almonte, gloria a Dios. Braulio, Dios le bendiga a los hermanos que se siguen conectando. Gloria a Dios, a todos los hermanos que se siguen conectando. Hermano, y anoche estábamos hablando de escatología o profecía. Gloria a Dios, estamos hablando de dónde será que aquel personaje llamado el anticristo, a dónde será su trono, a dónde era que se iba a sentar. Y base a algunos versículos, yo di algunas interpretaciones base a los organismos internacionales. Porque cuando yo hablo que dónde se va a sentar el anticristo, en qué trono es porque lo que nos enseña Daniel, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, es que cuando el anticristo surja al mundo, gloria a Dios, el hombre de perdición, habrá ya todo lo que es un sistema organizado, un sistema que, alabados al Señor, se puede decir que es un traje a la hechura del anticristo, donde van a haber organismos internacionales, donde habrá un orden mundial, donde dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ello destrucción repentina. Y va a ser un tiempo de mucho engaño, un tiempo donde van a creer que la cosa va a estar todo bien y que todo va a poder mejorar, gloria a Dios. Y lo que hacen es que están, gloria a Dios, diseñando un sistema con una intención diabólica y satánica, donde reina el pecado, el libertinaje, gloria a Dios, donde está la manipulación, donde está el engaño. Y ese va a ser el sistema, o va a ser, gloria a Dios, cómo estará el mundo cuando venga el anticristo, cuando se manifieste el hombre de perdición. Pero yo hoy vengo hablando, dice el apóstol Pablo, hablando lo que es a Timoteo, siendo Timoteo el hijo de la fe, un hijo de la fe del apóstol Pablo. Por eso dice a mi hijo Timoteo, hablando de un hijo de la fe, no un hijo en la carne, sino siendo Timoteo un hijo de la fe. Él dice que en los postreros días, en los tiempos finales, vendrán tiempos peligrosos. Ayer yo lo estaba leyendo, gloria a Dios, y hoy vamos a seguir leyendo en Timoteo, pero esta vez vamos a leer en Primera de Timoteo, y aquí vamos a leer un versículo que habla de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? ¿A qué se refiere Pablo cuando le dice a Timoteo que se cuide de él mismo y se cuide de la doctrina? ¿Por qué debe de cuidar esa doctrina si yo mismo digo cuando yo oro que vayan a donde ustedes puedan doctrinarse? Y si yo mismo lo mando a ustedes, después que yo hago la oración de fe, que vayan a una congregación para que sean doctrinados, para que se bauticen, ¿por qué aquí dice el apóstol Pablo que nos cuidemos de la doctrina? ¿Qué será lo que el apóstol Pablo quiere dejar dicho? Diciéndole a Timoteo, a su hijo espiritual, que se cuide de la doctrina. Tenemos que ver cuál es el concepto de doctrina, qué es doctrina, qué es lo que el apóstol Pablo quiso referirle a Timoteo, a su hijo de la fe. Dice gloria a Dios, Wilton, hola, dice hola, Dios le bendiga, Jesús es mi pastor, gloria a Dios, dice Pepe, que Jesús es su pastor, gloria a Dios. Él salva mi vida, amén, gloria a Dios. Mi hermana Anja, Dios la bendiga, bendiciones a esos hermanos que se siguen conectando. Vamos a leer, vamos a poder definir qué es doctrina, alabados al Señor, gloria a Dios. Pero antes vamos a leer el versículo que yo tengo, que está en Primera de Timoteo. Si usted tenga su Biblia, búsquelo, habla, léalo conmigo, gloria a Dios. Busque en yo voy a leer en la Reina Valera 1960. Y busquen, gloria a Dios, a Primera de Timoteo. Alabados al Señor, gloria a Dios. En el Nuevo Testamento, para más especificarle mejor. Primera de Timoteo. Ayer yo leí, alabados al Señor, creo que lo tengo aquí todavía anotado. Segunda de Timoteo, leí yo ayer. Segunda de Timoteo. Y hoy voy a leer Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, ¿en qué capítulo? En el capítulo 4, versículo 16. Que es el último versículo de Primera de Timoteo capítulo 4.
Y por ser palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 4 en su versículo 16. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Mire qué advertencia. Ayer le estábamos hablando que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado de que en los posteros tiempos, en los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles, alabados al Señor, parecido a lo que estamos viviendo ahora. Pero aquí en 1 de Timoteo también le da una advertencia. Pero aquí dice que se cuide de quién. Dice: ten cuidado de ti mismo. Oye, es difícil, hermano, de cuidarse de uno mismo. Oye, ¿cómo le dice el apóstol Pablo? Ten cuidado de ti mismo, de ti mismo. ¿Y por qué de ti mismo? Porque eso tiene que ver con la doctrina. Eso tiene que ver con el concepto de doctrina. ¿Por qué con el concepto de doctrina? Bueno, cuando estudiamos la historia, gloria a Dios, que cuando empieza el conocimiento, el desarrollo intelectual, cuando empiezan lo que es el tiempo de los griegos, y esos desarrollos humanistas que vemos en la historia, donde el conocimiento, la cultura, todo eso empieza a surgir, gloria a Dios, en el siglo XVI, siglo XV. Ahí empezamos a entrar lo que es el humanista, lo que es el tiempo del humanismo, y ahí empezamos lo que es el desarrollo intelectual del hombre, y ahí empiezan a juntarse un grupo de ideas o conceptos que tiene que ver con la política, con la religión, con la cultura, etcétera, con el deporte. Ahí empieza todo ese conocimiento alabados al Señor, filosófico, gloria a Dios, en ese siglo, alabados al Eterno. Y de ahí empiezan lo que son esos grupos a juntarse con esos pensadores, y empiezan lo que es a adoctrinarse, que son conceptos que el hombre, alabados al Señor, emplea en su conocimiento para desarrollar una idea, o un concepto, alabados al Señor. Se desarrollan muchos conceptos en esos tiempos, tiene que ver con la psicología, tiene que ver, gloria a Dios, con lo que es la libertad, con lo que es los derechos humanos, todos esos conceptos que no son más de concepto humanista, de concepto que tiene que ver con que el ser humano, gloria a Dios, se ha planteado en su propio razonamiento, en su propia idea, cómo debe de ser mejor o cómo debe de mejor desarrollarse el ser humano en su ambiente social, gloria a Dios, o cultural. Y ahí se estableció, gloria a Dios, un concepto de ir sacando lo que es a Dios de la vida del hombre. Ahí empieza lo que es el hombre sentirse autosuficiente, que el hombre en su propia idea, en su propio conocimiento puede avanzar, puede desarrollarse de una forma autónoma, que sea independiente, alabados al Señor, alejado y apartado de lo que son las leyes y los mandamientos de Dios, los preceptos, leyes y mandamientos de Dios. Y aquí, alabados al Señor, dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16: ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, y persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Dice el apóstol Pablo que si él persiste en cuidarse de alabados al Señor, de él mismo y de la doctrina, se salvará a él y también se va a salvar lo que lo oyeren. Lo que está pasando ahora, primero con esta enseñanza, primero yo busco la salvación de mi alma, pero también la de los que me están escuchando. También la de las que están escuchando. Lamentablemente, cuando uno está hablando este tipo de pensamiento, de idea, gloria a Dios, que tiene que ver con la Biblia, el ser humano en su necio corazón, en su forma de ellos sentir que ellos no necesitan de nada ni de nadie, no le interesa este tipo de tema. Y ese es el error del humano, gloria a Dios, creer que sin Dios puede lograr todas las cosas. Y aquí vamos a ver unos versículos donde desde el tiempo que estaba Jesús, ese pensamiento de pensar que lo que debe de prevalecer el pensamiento del hombre, que en este caso estamos hablando del humanismo, es lo que ha llevado cada día más que el hombre esté en la situación que está.
que ya no se sabe, ya él no se siente si nació hembra, si nació mujer. No, ya no tiene ya no hay un color, ya no importa si usted es varón. No hay como antes que decía, no, lo rosado para la mujer, lo azul para los hombres. Ya lo que hay es un concepto liberalista, liberal, que ya no hay una definición, gloria a Dios. Ya no hay nada, ya todo es para hombre, todo es para mujer. Todo es algo sin ninguna relación, que hay una identidad, usted como nació en su naturaleza, sea hombre, sea mujer, y así como el Señor nos creó, gloria a Dios, a imagen y semejanza de Dios. Y así el hombre, desde que vimos en el tiempo de Noé, en el tiempo de Sodoma, el hombre cada día más se va degradando, el hombre cada día más va perdiendo su identidad. Alabados al Señor, gloria a Dios. Dice Jordani, dice bendiciones para todo, maravilloso en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, Jordani. Alabados al Señor. Fernando Rojas, Dios le bendiga, bendiciones a los hermanos que se siguen conectando. Y aquí el apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, que tenga cuidado de él mismo y de la doctrina. Que tenga cuidado de él mismo y de la doctrina. ¿Por qué de la doctrina? Por eso mismo, por ese concepto. Alabados al Señor, gloria a Dios, que lo que nos enseña o aprendemos, gloria a Dios, lo que son los conceptos de idea, gloria a Dios, para desarrollarnos en nuestra forma de nosotros desarrollarnos intelectualmente. Alabados al Señor. Eso de ahí se crean la doctrina. ¿Por qué? Porque de ahí se empiezan lo que es aprender en el desarrollo humano, gloria a Dios, en lo que son desarrollarse en todo su ámbito político, religioso, económico, gloria a Dios. Y eso se llama humanismo, gloria a Dios. Eso se llama un desarrollo intelectual, que lo podemos ver que empezó en el siglo XV, el siglo XVI. Alabados al Señor, gloria a Dios. Y vamos a entender, alabados al Señor, los desarrollos militar, científico, todos esos desarrollos que vamos a entender, que se puede decir que son contrarios a lo que son los mandamientos y los lineamientos de Dios. ¿Por qué son contrarios? Porque el pensamiento humanista habla de lo que es el desarrollo, como le dije, intelectual, económico, político, militar, deportivo, todo eso. Pero se aleja a veces, gloria a Dios, aunque son conceptos doctrinales, pero a veces apartan mucho a la persona cuando se entra solamente en ese pensamiento de lo que es la doctrina en la fe. Nosotros es diferente. El cristiano no anda por vista. El cristiano no habla por vista. El humanista anda por conceptos científicos, alabados al Señor, filosófico, y ese tipo de desarrollo intelectual, gloria a Dios, diferente al cristiano. El cristiano se puede decir que en este aspecto esa ideología, esa forma de adoctrinar o de pensamiento hace ver al cristiano tonto, poco inteligente, persona poco estudiada, persona no culta, persona quizá fantasiosa, persona que se cree toda la mentira. Y se puede decir, a nivel, decirlo llanamente, nos hacen ver como un idiota, como gente idiota, gente que no tenemos ningún concepto de la vida, ni sabemos lo que es la vida. ¿Por qué? Porque el cristiano, alabados al Señor, tenemos un concepto diferente de ver las cosas, y es que nosotros andamos por fe. Lo que nosotros nos rige a nosotros como creyentes es la fe en Dios. En la fe cree en la promesa de Dios, alabados al Señor. Es la fe en la obediencia a Dios. Es la fe en creer en cada una de las palabras que tiene nuestro manual de vida, que es la Biblia. Y vamos a ver que hace 2000 años, cuando estaba Jesús, ya el mundo estaba permeado del humanismo, del pensamiento intelectual, porque en un versículo que yo le hacen una pregunta que en forma de tirándole un gancho para ver el conocimiento intelectual de Jesús.
Y aquí se lo tiran los fariseos, en este caso los saduceos, no fueron los fariseos, fueron los saduceos, que se lo tiran a base de la misma escritura, le tiran, como decimos los dominicanos, le tiran un gancho. A pesar que a Jesús le tiraron varios ganchos cuando le dijeron, es lícito pagar impuesto al César. Y el Señor le dijo, tráigame una moneda. Y el Señor hizo así, coge la moneda y le enseñó, ¿de quién es esta inscripción? Del César. Y el Señor dijo, denle a César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Ahí el Señor, como decimos los dominicanos, lo mató ahí mismo. Ahí la intelectualidad que viene del cielo fue superior a la terrenal. Fue superior a la intelectualidad terrenal en ese tiempo. Que el humanismo sale del conocimiento romano, que fue cuando nació Jesús, del conocimiento griego. También los humanistas salieron con el estudio de esos grandes pensadores griegos y romanos. Alabados al Señor, gloria a Dios. Pero aquí hay un concepto muy diferente a la fe. La fe es diferente. Eso es decir, la forma de nosotros regirnos, que esa es forma de una doctrina. Porque cuando nosotros nos regimos con un concepto, formamos una doctrina, formamos un pensamiento. Asimismo son los humanistas, ellos forman un pensamiento que filosófico, político, religioso, y ellos se puede decir hacen un conjunto de toda esa idea, base a qué, base a la ciencia, base a lo que se pueda demostrar, base a la parte científica, gloria a Dios. Y es diferente a nosotros los creyentes, que aunque nosotros estudiamos como cristianos, tenemos conocimiento, pero nosotros no nos basamos en un conocimiento terrenal en cuanto a lo que es la salvación, lo que es la vida eterna y lo que es conocer la soberanía de Dios aquí en el mundo, que es diferente al humanista, a los pensadores intelectual, que ellos creen en el Big Bang, creen en la evolución del mono y todas esas cosas. Nosotros creemos lo que dice la Biblia, que el hombre hace 6.000, hay una historia de 6.000 años aquí, aunque científicamente dice, no, pero mira, aquí hay huesos de 200.000 años, hay mucha, todo eso tiene su explicación también. No es que el cristiano es idiota, sabemos nosotros sabemos que hubo dinosaurios, nosotros entendemos, la Biblia no habla de bestias, de grandes bestias, de los mares, la Biblia nos enseña todo eso. La Biblia nos enseña más porque los científicos no conocen los ángeles, no conocen el mundo espiritual, y nosotros los cristianos lo conocemos. Y aquí a Jesús le tiran un gancho de algo terrenal, pero Jesús le revela algo celestial. Miren lo interesante. Los saduceos, teniendo conocimientos terrenales, le tiran un gancho de que estaba en la escritura a Jesús, de un acontecimiento que está en lo que es los mandamientos que Dios le dio a los judíos, justamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 25. No le voy a decir exactamente qué es, lo voy a decir un poco más para adelante para poner este tema más interesante. Pero Jesús trae una revelación del cielo, una revelación eterna. Y aquí Jesús, como decimos, por más conocimiento que tenga el hombre terrenal, no puede superar al que vino del cielo, al que tiene el conocimiento celestial. Eso es lo maravilloso de la escritura, hermano, que nosotros, gloria a Dios, aunque esos grandes filosóficos, pensadores, humanistas, ven al cristiano como idiota o como lo quieran que ver, pero nosotros conocemos nuestro futuro, nuestro presente y nuestro pasado. Y ellos no, ellos tienen que ver, demostrar, porque nosotros caminamos con un conocimiento diferente, nosotros por fe, por revelación, por obediencia. Y eso nos hace que nosotros sabemos que nosotros vamos a vivir por la eternidad, pero ellos creen que ellos cuando se mueran se lo van a comer los gusanos y se acabó todo. Miren lo maravilloso que es tener el conocimiento del cielo, que nosotros, sin ser esos grandes estudiosos, sin tener esos conocimientos intelectuales, esos desarrollos que ellos se jactan de decir que tienen, ellos no conocen su futuro y nosotros sí lo conocemos porque el Señor nos lo ha revelado. El Señor nos revela nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Gloria a Dios. Primero el pasado el Señor lo borra, lo olvida. Hombre nuevo, nueva criatura en Cristo Jesús. Lo pasado pasó. Ellos no. El humanista, el pensador está, ay, que mi mujer me dejó, ay, llorando, ay, que mi hijo no me dijo tal cosa, que fulano me ofendió.
No, nosotros tenemos el amor de Cristo, nosotros aprendemos a perdonar, aprendemos a pedir perdón, a guardar rencor, pero ellos no tienen esa capacidad de limpiarse en el corazón y llevan esa carga del pasado. Lo primero que nosotros aprendemos a despojarnos de todo eso. Miren, la mayoría de los científicos, de esos científicos muy conocidos, la mayoría quedan locos. Eso no es una fábula, eso es realidad. La mayoría quedaron locos. La mayoría quedan con problemas psicológicos. Todavía en estos tiempos hay científicos muy conocidos que tienen trastornos bipolar, diferentes trastornos. La mayoría no se casaron, no pudieron tener hijos, porque estudiando tanto y tanto conocimiento, se le olvidó, gloria a Dios, que había un mandato de Dios que había que reproducirse. Si hubiera sido por esos grandes pensadores, gloria a Dios, el mundo no había estado el mundo, hermano. Mire la cosa de la vida. Tanta idea en la cabeza y se habían quedado con eso y se habían ido para la tumba, porque si hubiera sido por ellos no hubiera humanidad. Porque ellos no le dan tiempo ni siquiera para dedicárselo, ni siquiera para tener la parte íntima para poder tener un hijo, porque ni en eso pensaban, ni para eso tenían tiempo. Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, sin tener esa intelectualidad y eso, sabemos que el mundo, si no nos forzamos para que el mundo siga creciendo, dice el Señor, le dice a Adán y Eva, multiplíquense. Y nosotros sabemos, gloria a Dios, por eso dicen a veces, hermano, y aunque lo voy a decir como un relajo, que el pobre es quien más pare. Porque dice que el pobre dice que no ve televisión. Eso dicen, no sé si es verdad. Dice que son los que más hijos tienen. Bueno, si no hubiera sido por ese concepto de pensamiento, tampoco hubiera humanidad, porque si hubiera sido por intelectual, hermano, no tuviéramos ninguno aquí. Eso sí yo le había podido pensar. Esa gente no pensaba en nada de eso. Ellos no pensaban de que hay que, si ellos no sabían tanta matemática, pero no sabían que si no hay reproducción no iba a haber humanidad tampoco. Y como nada más ellos estudiaban, no dedicaban ni siquiera para poder tener una esposa, una novia. Muchos murieron solteros, muchos nunca tuvieron hijos. Alabados al Señor, pensando nada más en intelectualidad, ahí metiéndose cosas aquí nada más, pero después no tenían más nada en ningún otro sitio. Alabados al Señor. Y ahí vemos, gloria a Dios, la deficiencia a veces, gloria a Dios, de esos pensamientos, de esas formas del hombre, alabados al Señor, querer creyendo que se la sabe toda. Alabados al Señor, gloria a Dios. Y vamos a hablar, estamos hablando de doctrina, estamos hablando de concepto, gloria a Dios, que ese es el significado de doctrina. Alabados al Señor, es un concepto de pensamiento, alabados el Eterno, gloria a Dios, que se va desarrollando base a una creencia, base a una fe en el concepto humanista. Ellos lo hacen base a la ciencia, a los pensamientos y ese tipo de cosas. Nosotros cristianos, nosotros los creyentes lo hacemos base a la fe. Vemos el mundo de otra perspectiva. Vemos que todo lo que nosotros conocemos fue porque Dios nos lo reveló a través de la Escritura. Pero también el Señor presenta nuestro futuro, gloria a Dios, de una forma diferente a la humanista, que ellos dicen, bueno, después que se murió ya, se acabaron los chelitos, aquí hay que vivir la vida, vivan la vida. Y lo que hacen es que desarrollan muchas cosas para que la gente vaya a los parques, los cines, vive todo el tiempo anclado a lo terrenal, anclado al mundo. Pero como ellos no creen en lo celestial, como ellos no creen en la vida eterna, no viven para la vida eterna, no piensan en eso, no miran más allá que nosotros los creyentes. Nosotros vemos más allá, vemos por la eternidad, vemos mucho más allá, que lamentablemente muchos de ellos, tanta intelectualidad, tanta filosofía, y son muchos de ellos que lamentablemente, si no se arrepienten, en el infierno estarán, yo no sé, creando qué tipo de cosas, porque en el infierno no habla que va a haber nada que hacer. Fuego y gusano es que dice que hay en el infierno. Fuego y gusano, fuego que nunca se apaga y gusano que nunca mueren. Es lo único que se dice que hay en el infierno. Bueno, nosotros lo que pensamos en lo que es el concepto de la fe, el concepto de lo que es lo que el Señor nos reveló, que nosotros tendremos la eternidad, vamos a vivir por la eternidad. Tenemos tiempo de más, hermano, para aprendernos cualquier cosa que haya que aprender, porque vamos a vivir por los siglos de los siglos. Vamos a tener tiempo de leer muchos libros,
Vamos a tener tiempo de aprender si queremos aprender a ser abogado, licenciado, cualquier tipo de profesión, porque usted va a vivir por la eternidad, tiempo va a tener de más, gloria a Dios. Pero ellos, teniendo tiempo limitado, porque se aferran al tiempo crono, alabados al Señor, gloria a Dios, quieren hacer todo rápido, pero se le olvida los mandatos de Dios, se le olvidan, lo primero que se le olvida es lo más importante, que el Señor dijo que no multipliquemos. Y si ellos si eso filosófico y esa gente se le olvida ese concepto de multiplicar, el concepto de la familia, ¿cómo va a haber mundo? Si hubiera sido por ellos, no hubiera mundo. Se habían quedado los edificios, los carros, los aviones, se había quedado todo eso. Pues no hubiera gente para montarse, no hubiera gente ni para. Gracias al Señor que por lo menos los cristianos, y como dicen que los pobres no ven televisión, gracias a los pobres también. Por eso yo creo que Jesús dijo, siempre tendrán pobres entre ustedes. Le dijo Jesús a sus discípulos. Un día, no sé si ustedes conocen la historia, donde una mujer fue con un vaso de perfume muy caro y lo derramó en la cabeza de Jesús. Y los discípulos se incomodaban porque dijeron, bueno, mejor vamos a vender eso y vamos a dárselo a los pobres. Y el Señor los reprendió y le dijo, ustedes siempre, los pobres siempre van a estar en el mundo, olvídense de eso. Son necesarios, van a estar siempre. Bueno, por eso que dicen que no ven televisión, por eso el mundo está en mundo, porque si se lo hubiéramos dejado a los científicos, no hubiera mundo. Eso se lo puedo yo asegurar. Alabados al Señor. Bendición desde Estados Unidos, dice Indiana. Dios le bendiga. Juan García, alabados al Señor, gloria a Dios. Antonio, puede orar, claro. Antonio, vamos a orar por usted, vamos a orar por todos los hermanos que están aquí. Y vamos a entender lo que es la doctrina cristiana, lo que es el conocimiento, la enseñanza, gloria a Dios. Nosotros como creyentes que nos adoctrinamos, que tenemos un concepto, una enseñanza de cómo es que debemos de ver la vida. Gloria a Dios. Eso se llama adoctrinar, una enseñanza, una forma de nosotros ver las cosas, diferente al humanista, diferente a los grandes pensadores, que aunque sí tenemos, el Señor nos puso cerebro para pensar, pero no para que pasemos como ellos, que muchos se quedan locos, muchos no se casan, muchos se olvidaron del mandato que Dios le dio y solamente se enfocan en ello, aprender, y solamente más de ahí no hicieron hacer más nada de ahí, se le olvidan cosas que eran elementales para que el mundo se desarrollara también, porque ellos podían ser, ellos fueron los que inventaron los aviones. Pero si inventaran los aviones y no hubiera gente quien se montara en los aviones, no se hiciera nada con esos aviones, tuvieran dañado ahí, vuelto, porque no hubiera ni quien lo arregle ni quien se monte en ellos. Gracias al Señor de que todos no fuimos humanistas, no tuvimos ese pensamiento, porque hubo muchos que se dedican a hacer lo que Dios le dijo, multiplíquense y a desarrollar la humanidad. Alabados al Señor, gloria a Dios. Y vamos a leer lo que es el concepto, gloria a Dios, doctrinal en cuanto al concepto bíblico. Nosotros como cristianos creemos que en la fe, en la obediencia de Dios, en la escritura, solo escritura para nosotros guiarnos conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios. Nosotros vivimos por fe. Esa es la doctrina, es el pensamiento del cristiano. No andar por vista, sino por fe. Alabados al Señor, gloria a Dios. Diferente al humanista, que es el yo. Yo todo lo puedo. Yo puedo. Alabados al Señor, gloria a Dios. Yo no necesito de nadie. Yo puedo esto, yo puedo el otro, yo puedo buscar fórmula para yo no envejecer, yo puedo buscar fórmula para resolver esto, todo yo. Y el cristiano es dependiente de Dios, con la fe. Dios es donde el hombre no puede, el Señor tiene el poder para sanarnos, el Señor nos hace milagros, el Señor nos cuida, el Señor nos protege. Gloria a Dios. Vamos a entender, alabados al Señor, lo que es, alabados al Señor, la filosofía como el concepto científico que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, gloria a Dios, que tenga cuidado de él mismo y de la doctrina. Vamos a ver lo que dice el mismo Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice:
Pero el Espíritu dice, estoy leyendo 1 Timoteo, sigo en el capítulo 4, por ahora en el versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los últimos días, postrero tiempo, en los últimos tiempos, algunos apostatarán ¿de qué? De la fe. Mire la diferencia del concepto alabados al Señor humanista, el concepto filosófico, gloria a Dios, desarrollo científico, que vemos siglo XVI, siglo XV, donde ese concepto, donde los griegos, los romanos, empiezan lo que es el mundo que conocemos ya en el desarrollo intelectual. Alabados al Señor, apartándose, alejándose de lo que es el conocimiento del cristianismo, gloria a Dios, de lo que es el fundamento de la fe, gloria a Dios, donde salió de los 12 discípulos que el Señor cogió, alabados al Señor, que eso le llamamos como cristianos la iglesia primitiva. Cuando nació la iglesia ya en Pentecostés, alabados al Señor, gloria a Dios, donde siendo el apóstol Pedro una persona pecadora, que pecaba en el mal, que no tenía ningún tipo de desarrollo intelectual en ese tiempo, dice que cuando vino el Espíritu Santo de Dios sobre Pedro, dio un discurso, o sea, dio algo, hizo... se puede decir aquí un adoctrinamiento, un discurso que tiene que ver con un convencimiento de conocer primero quién es Dios, lo que Jesús vino a hacer en la cruz. Y dice que se convirtieron más de 5.000 personas. Más de 5.000 personas en un solo discurso, gloria a Dios. Que en ese tiempo yo me imagino que les rompió el récord a todos esos pensadores de aquel tiempo, que no tuvieron el conocimiento, no tuvieron la capacidad de convencer tantas personas al mismo tiempo, de poder asumir una idea. En este caso es una idea, un concepto, el concepto de la fe, de que Dios existe, de que Dios fue el creador, de que Dios envió a su unigénito hijo, del que Dios tiene el control de todo, de todo lo que conocemos como la fe cristiana. Alabados al Señor. Y mire cómo dice, donde estoy leyendo 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, Faustina, Dios la bendiga. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando que espíritus engañadores y a doctrina de qué, y a doctrina de demonios. Mire cómo el concepto que le llama la Biblia a ese tipo de pensamiento, doctrina de demonios. ¿Por qué es una doctrina de demonios? Porque al único, como dice el Señor, dejen que los niños vengan donde mí. El único que le conviene que no hayan niños, que no hayan personas, es al enemigo, porque es el único que no tiene salvación. Pero él sabe que nosotros sí, nosotros hemos sido redimidos, gloria a Dios. Por eso él se ensancha tanto de que ni siquiera quiere que nazcan. Por eso sabemos que esas leyes que impiden que los niños nazcan, el enemigo le impulsa tanto. Porque si hubiera sido... Por eso grandes pensadores, hermanos, no pensaban reproducirse. Y Dios nos envió, nos mandó a eso. Le dijo desde Adán y Eva, vayan y reproduzcanse. Le dijo el mismo Dios. Eso fue un mandato que Dios le dio desde la creación, que nos reproduzcamos. Alabados al Señor, gloria a Dios. Dice, seguimos. Por la hipocresía de mentiroso, que teniendo cauterizada la conciencia. Teniendo cauterizada la conciencia, gloria a Dios, el que se basa tanto en lo que es la parte científica, en lo que hay que probar, que esa es la forma del científico. Para creer en algo tiene que ver, tiene que hacer lo que son pruebas, que como le llaman pruebas científicas, que tengan evidencia, gloria a Dios, diferente al cristiano. El cristiano sabe cómo se creó. Por eso nosotros sabemos todo. Sabemos cómo se creó todo. Sabemos quién lo creó. Sabemos todas las cosas que hay arriba en los cielos. Gloria a Dios. Sabemos lo que hay debajo de la tierra también. Sin ni siquiera crear ni siquiera un aparatico. Porque el Señor nos lo ha revelado. Gloria a Dios. El Señor nos ha dado ese conocimiento de saber cómo son las cosas antes. Cómo son las de ahora y cómo son las que vienen. Que eso los científicos no tienen esa revelación, gloria a Dios. Pero el Señor sí nos la ha dado. ¿A quién? Aquello, gloria a Dios, que Él le plació revelársela. Alabados al Eterno, gloria a Dios. Y vamos a ver
en el mismo capítulo de Timoteo, que el Señor nos manda a enseñar, que el Señor quiere que nosotros le enseñemos a las personas que quizás tienen ese pensamiento humanista, que necesitan ver para creer, gloria a Dios, diferente a la fe que nosotros creemos aunque no vemos. Daniel Santo dice, acaba de donar, Dios le bendiga por aportar en esta plataforma, gloria a Dios, mi hermano Daniel, bendiciones, que el Señor lo bendiga a usted y a su familia, gloria a Dios. Y aquí dice, esto manda y enseña. ¿Qué dice que manda y enseña? Gloria a Dios, la palabra de Dios. Vamos a Timoteo 4, versículo 11. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le sugiere a Timoteo que enseñe? Vamos a ver qué dice que enseñe. Vamos a leer Timoteo, 1 Timoteo, seguimos en el capítulo 4, pero ahora vamos a leer el versículo 15 hasta del versículo 11 hasta el 13. Dice, esto manda y enseña. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en el versículo 11, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Mire qué diferencia es el concepto cristiano al humanista, al concepto de desarrollo del concepto filosófico, el desarrollo intelectual, gloria a Dios, que yo a veces, hermano, amén, yo no estoy en esa área, pero a veces yo me quedo escuchando esos humanistas, esas personas que tienen que se enfocan mucho en estudiar esos pensadores del siglo XV, siglo XVI, que estudian esos primeros humanistas que son de los primeros que vemos, que vienen con el concepto griego, romano, gloria a Dios. Y yo me sorprendo cuando ellos hacen exégesis, hacen planteamiento en su posición de ellos decir, desarrollar algo, y yo me sorprendo. Ejemplo, cuando ellos están hablando del desarrollo musical, del pensamiento intelectual de los jóvenes, ejemplo, en República Dominicana hay un género, vamos a poner en Puerto Rico, yo me recuerdo con Daddy Yankee, el tiempo de Playero, es un concepto, se creó un concepto de Puerto Rico, los hermanos que están, donde salió el reggaetón. Es un concepto que se regó a nivel mundial, el reggaetón, pero también la moda en los años 80, lo que son los afro, los pantalones campana, todo eso se fue en diferentes años. Vemos esos desarrollos de esos conceptos intelectuales, gloria a Dios, que crean un boom en aquellos tiempos. Pero yo me sorprendo que lo que ellos dicen, en su concepto, usted le ve la razón, pero se olvidan en el concepto del conocimiento de Dios, y me sorprendo también tanta ignorancia sobre ello, porque el Señor dice que Dios siempre, nunca va a dejar de ser. Dios es el que era, el que vendrá. Dios es el omega, el alfa, el omega, el principio y el fin. Y cuando vemos lo que es el concepto cristiano, vamos a suponer que vino el Hijo de Jesús, el Hijo de Dios, hace 2000 años. Dice la Biblia de tal manera, Juan, el libro de Juan es lindísimo, parece un poema de amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel crea sea salvo, mantenga vida eterna. Pero usted lee el primer libro de Juan, el versículo 1, y es un versículo hermoso. Mire, le voy a leer los primeros capítulos del libro de Juan para que ustedes vean qué lindo ese versículo. El primero dice, y el verbo era dice, y al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecha fue hecha. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es lindísimo, esos 4 primeros versículos del libro de Juan, bellísimo, lindísimo. Y podemos decir
que nosotros mismos, incluyendo a ellos, tenemos la historia que decimos antes de Cristo y después de Cristo. Y a veces para ellos no decir que antes de Cristo y después de Cristo, dice en lo que es el tiempo, alabados al Señor, no utilizan el término de antes de Cristo y después de Cristo, alabados al Señor. Iba a decir el término que utilizan ellos, gloria a Dios, en la nueva, no iba a decir en la era, nueva era, no es así que se dice, alabados al Señor, gloria a Dios, alabados al Señor. Mire, se me fue el concepto que ellos utilizan, pero sabemos que nosotros conocemos el tiempo que Jesús, cuando vino en la cruz, decimos antes de Cristo y después de Cristo, gloria a Dios. Vemos, alabados al Señor, vemos, alabados al Eterno, gloria a Dios. Un poco vemos cómo ellos mismos reconocen en sus pensamientos que ese hombre, porque Jesús vino como hombre, tenemos que decirlo exactamente como la Biblia nos lo enseña, aunque Jesús era Dios, pero vemos cómo ese hombre vino y la historia totalmente en el mismo tiempo hubo un antes y un después de Cristo, donde totalmente hablamos a sí mismo antes y después de Cristo. Alabados al Señor, como ese Hijo de Dios, como la Biblia nos lo enseña, como con lo que Él vino hizo, cómo eso se quedó plasmado y han pasado 2000 años y seguimos hablando de lo que Cristo hizo en la cruz. Alabados al Señor, incluyendo que muchos han querido imitarlo en muchas religiones como los Buda, Mahoma, pero ellos no pueden relatar la historia de Jesús, porque el único que resucitó de entre los muertos y que la tumba está vacía es la de Jesús. La de ellos no, la de ellos, a menos que ellos hayan escondido los huesos de sus dioses están ahí, y los que tienen como dioses estatua no lo salvan ni a ellos mismos, porque cuando viene un ciclón, cuando viene una cosa, se lleva la estatua con todo y el ciclón, con todo y el terremoto. Y yo no entiendo cómo para ellos son dioses. Y cuando hay un terremoto se derrumba la casa con todo y los ídolos. Lo primero que se rompen son los ídolos, porque son de yeso. Por lo menos las cosas de hierro, por lo menos algunas quedan bien. Pero esos ídolos que lo hacen de yeso son los primeros que se desgranan. Y yo no sé por qué le ponen poder a eso. Y incluyendo lo que son idólatras. Alabados al Señor, gloria a Dios. Y ahí entendemos la ignorancia también que hay entre ellos. La ignorancia que hay por no reconocer al Creador, por no reconocer a Dios. Y cuando están haciendo hablando de esos desarrollos o de esos géneros musicales, veo que lo hacen como con un aspecto donde ligan lo cultural, lo intelectual, donde mira que tal género se pegó, que los reflejan como si fueran que ellos sean pequeños dioses, en el sentido que porque ellos, un movimiento, un grupo de chicos, crean un género musical, se pega a nivel mundial, como los b-boy, como los reggaetoneros, en mi país son los de bonceros, los que cantan lembow, que ya no me acuerdo ni cómo decirlo, o música urbana, gloria a Dios. Esos grandes pensadores hacen de ellos un pequeño genio, un pequeño Dios, por ese desarrollo, por esa, vamos a suponer, por esa influencia que tuvo ese grupo de personas que crean ese género, y a nivel mundial se hizo tendencia, gloria a Dios. O en buscando y afanándose para minimizar lo que es el Todopoderoso, lo que es Dios como creador, gloria a Dios, dándole mérito al hombre, pero queriéndole igualar lo que el hombre tiene la capacidad hasta de llegarse el mismo Dios, donde la Biblia, gloria a Dios, nos revela cosas que el hombre, aparte que como no haya cómo explicarla, tampoco la quiere creer, por no darle los méritos al Creador. Ejemplo, la Biblia dice que nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo igual que los ángeles. Bueno, por eso ellos ignoran en la parte angelical. Esas personas no creen en los ángeles, no creen en la parte angelical. ¿Por qué? Porque como Dios nos ofreció a aquella gente que hemos seguido a la fe, recibir ese cuerpo
celestial, gloria a Dios, y como ellos no creen en eso, así mismo como no lo van a creer, lamentablemente se van a quedar, gloria a Dios, en lo que es su naturaleza en muerte. Dice porque la paga de pecado es muerte, gloria a Dios. Y no van a poder recibir la eternidad porque no creyen en eso, ni le dieron importancia a eso. Seguimos leyendo, gloria a Dios. Seguimos en 1 Timoteo, ya estamos terminando, gloria a Dios, para que sigamos viendo el concepto doctrinal bíblico. Alabados al Señor, muy diferente al humanista, todos esos filósofos y todos esos pensamientos, alabados al Eterno, gloria a Dios. Dice, y ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ese ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mire qué concepto bíblico nos lleva, gloria a Dios, hacia la verdad. ¿Cómo? Nosotros andando que en el amor, como ser humano, aprender a ejercitar lo que es el amor, la piedad, gloria a Dios, y la conducta, gloria a Dios, somos personas, alabados al Señor, respetando al otro, gloria a Dios, y también alabados al Señor, andando lo que es en el espíritu. Y aquí muy importante, que es lo que ellos no van a poder conectar. ¿Por qué? Porque el Señor sopló sobre nosotros, sobre nuestra nariz, a espíritu de vida. Y aquí habla del espíritu. ¿Cuál es el problema de pensamiento científico, filosófico, humanista, intelectual, gloria a Dios? Que ellos no creen en lo que es el cuerpo con el alma. El cuerpo con el alma. Para ellos solamente es el ser humano tiene vida mientras está vivo terrenalmente. Después que este cuerpo llega al tiempo ya donde ya es integrado, gloria a Dios, ya donde dan el papel de difunción, ya diciendo que ustedes lo declaran muerto, alabados al Señor, ya ellos creen que se acabó todo. Y la fe del cristianismo nos enseña algo diferente, que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, alabados al Señor. Como ellos no creen en el alma, gloria a Dios, bueno, su alma lamentablemente le va a pasar como le pasó al rico, que la Biblia habla del rico y de Lázaro y del rico, donde Lázaro fue al seno de Abraham, al cielo, gloria a Dios, al paraíso, y donde el rico, que por tener conocimiento humanista, creer que aquí se acaba todo, dice que como él era rico, él vivía en su deleite, pero dice que los dos, el rico y Lázaro, o vamos a ponerlo el pobre y el rico para identificarlo mejor, murieron los dos al mismo tiempo, el mismo día, y los dos fueron enterrados. Pero dice que hubo uno que cayó ¿a dónde? Al Hades, al infierno. Y hubo otro, el alma, llegó al paraíso. Y ahí vemos dos personas con condiciones aquí disparejas, donde se supone que el rico tenía la razón de todo, porque su vida, en su apariencia, su vida de deleite, tenía buenos amigos, vivía bien. Se puede decir que terrenalmente, el pobre, que era un mendigo, que lo que quería que se le cayera una migaja del pan al rico para podérsela comer porque pasaba hambre, no tenía ningún chance de cómo convencer a nadie aquí terrenalmente que su vida, aunque estaba así, gloria a Dios, había una promesa sobre él. El Señor iba a hacer una misericordia, como dice el mismo versículo de Lucas cuando hablamos de eso, que Lázaro pasó mucho mal aquí en la tierra, pero él iba a ser consolado allá en el cielo. Pero como el rico vivió en su deleite y no se acordó de nadie, ni se acordó del que menos tenía, su final, su eternidad iba a ser un lugar de tormento. Vemos cómo terrenalmente el rico iba a tener la razón en cualquier escenario de su idea, de su concepto, de su doctrina, de su enseñanza, de sus pensamientos humanistas, de su pensamiento, alabados al Señor, intelectual. Iba a ser por encima del pobre, porque el del pobre no funcionaba. Por más defensa que podía hacer el pobre, que la condición que él estaba no iba a representar nunca iba en él, iba a caer algo bueno. Alabados al Señor. En el plano terrenal quizás no, porque eso es lo que se veía, pero en el plano eterno, en el plan de Dios, era diferente. Y ese es el que debemos de conocer, el que debemos de aferrarnos, en el plan de Dios, en el eterno, en el plan de Dios que tiene para usted
y para mí, gloria a Dios, no usted salirse de ese plan de Dios en su vida, para usted a asumir, para usted a abrazar una idea, un pensamiento, una doctrina que tiene que ver con lo que es el pensamiento, alabados al Señor, filosófico, humanista, y esos pensamientos donde enseña que el yo, que usted puede hacer todo lo que quiera, porque usted tiene primero el derecho, usted también tiene, alabados al Señor, la capacidad, gloria a Dios, sin necesitar de nada ni de nadie, sino que por usted mismo puede llegarlo a hacer. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuídate de la doctrina y de ti mismo, persiste en eso, pero dice, y enséñalo también, enséñalo. ¿Por qué dice que lo enseñe? Porque aquí Timoteo no iba a vivir una vida pensando en que se iba a quedar aquí, pensando en hacer morada eterna aquí, porque la Biblia dice que nosotros somos peregrinos aquí, sino que es una vida conforme a que algún día vamos a partir de aquí, una realidad que lamentablemente esos grandes pensadores se les olvida a veces que algún día van a partir de aquí, que es la diferencia del creyente, que nosotros los creyentes sabemos y entendemos que algún día vamos a partir de aquí, pero sabemos para dónde vamos. La diferencia de esos grandes pensadores, que ellos solamente creen en lo que ven, saben que van a ir, pero como ellos ven que cuando una gente se muere, se lo comen los gusanos, como dicen, quedan los huesos ahí. Ellos ven eso, ellos ven, bueno, mi morada va a ser en una tumba. Esos son el pensamiento del humanista, el pensamiento de la filosofía, ese pensamiento intelectual, que ellos se ven ellos en una tumba o los huesos, y ahora le han querido cambiar un poco el concepto y ahora se ven como, ya no se ven en una tumba, se ven ahora incinerados, su cuerpo quemado, y lo meten en un tarrito, el polvo de la ceniza, lo meten ahora en un tarrito y ahora se la llevan para la casa y lo tienen ahí en un estante. Ese es el científico. Ese es el científico. Bueno, por cierto, algún día vamos a tener ese debate aquí, si es bíblico que un cristiano pida que su cuerpo sea quemado, sea incinerado, lo vuelvan polvo, no sé cómo que se dice. Si es bíblico, si eso se puede hacer. Eso es bueno que un día lo traigamos aquí a este canal. Si un cristiano puede pedir que su cuerpo lo quemen, lo incineren, lo vuelvan en ceniza. Alabados al Señor. Usted me puede decir, bueno, y si un cristiano muere en un fuego, va a morir igual. Bueno, aunque usted crea en lo espiritual, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque hay cosas que trae consecuencia espiritual que aunque no lo entendamos, hay cosas que no la podemos practicar ni siquiera cuando nosotros partimos de aquí. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, y hay una parte espiritual que no la podemos violar. Hay que traer ese concepto, algún día lo vamos a estudiar, si es bíblico, o si una persona que muere puede pedir que lo incineren, si eso se puede como cristiano. Bueno, siguiendo el concepto, los grandes pensadores, esos científicos, humanistas, ellos se ven así, se ven en ese potecito, ellos son ellos ahí, el potecito que está en el estante, y se ven o en la tumba, esa tumba donde ponen el nicho, donde ponen su nombre, donde van y le ponen flores y velones, esos son ellos. Lo ven así también, lo ven así, porque no creen, alabados al Señor, gloria a Dios, en la eternidad de la alma. Y ahí, gloria a Dios, es lo maravilloso de la fe. Lo maravilloso de la fe, que nosotros no nos vemos en el potecito, nosotros no nos vemos ahí en el nicho, no, nosotros nos vemos en el cielo, nosotros nos vemos en el paraíso, nosotros nos vemos en la eternidad. Esa es la diferencia. Ellos se ven, ellos, para que usted vea, una mente tan grande y tan brillante, son científicos, y se ven tan chiquitos, se ven en un potecito. Usted sabe que cuando eso lo queman, eso es un polvito ahí que queda, eso cabe en un potecito así. Ellos se ven ahí en ese potecito. Ellos se ven, no, ya, porque ahora ya esos científicos quieren que lo incineren, ya ellos no quieren esa, no, ya que lo pongan en el potecito, y que en ese potecito, ahora dije que lo tiren al mar, y que para que se lo lleve el aire, ahora es así.
Bueno, ellos se ven así, ellos se ven tirados en el mar, ellos se ven en el potecito. Nosotros los cristianos nos vemos en el cielo, nos vemos en el paraíso, nos vemos en la eternidad. Nos vemos, hermanos, haciendo cosas, gozándonos con nuestra familia, porque nosotros creemos en la resurrección de entre los muertos. Nosotros los hermanos, que yo le predico aquí, nos vamos a ver por la eternidad. Yo no me veo en el potecito, yo no me veo en el nicho, no, esos son los huesos ahí, pero no, mi alma no se ve ahí. Esa es la diferencia del pensamiento. Eso es lo que es un concepto, eso es lo que se llama una doctrina. Y eso, cuando se doctrina con el pensamiento humanista, filosófico, científico, como usted se ve en ese potecito y se ve en ese nicho, usted no vive para lo demás. Usted no vive, cuando digo para lo demás, usted no vive para contribuir con lo que es el propósito de Dios. Porque si a usted no le importa tener hijos, miren, en España, en España, los países desarrollados, hace 10, 20 años atrás, todas las mujeres se dieron con no casarse ni tener hijos, con bebé patilla, ustedes saben. Y la población española son todas envejecientes, y la población italiana también, la mayoría son envejecientes. ¿Por qué hay tanto envejeciente en Europa? Y tienen que ir a los países latinoamericanos, que como no somos humanistas, aquí en mi país, República Dominicana, somos cristianos. Aquí el país va a crecer mucho. Por eso yo lo digo en forma jocosa, que aquí como somos cristianos, parece que los cristianos no ven mucha televisión y saben que Dios les dijo que hay que reproducirse. Bueno, el país europeo tienen que buscar personas para que vayan a atender a esa persona allá, porque la mayoría de esas personas son envejecientes. Tienen una población envejeciente muy grande. Muy grande. Y hay países, hasta como el mismo China, que son muchos millones de habitantes, que hace tiempo pusieron que no podían tener más de un hijo. Que me recuerdo yo que en mi país empezaron a venir los chinos, y ya yo creo que ya hay más chinos que dominicanos. Pero ellos entendían ahora que eso no es bueno. Un concepto, porque eso trae una población después, una generación envejeciente. Cuando un país no piensa en eso, no piensa en esa parte ahí, y nada más se concentra en trabajar, salen del trabajo y se van para un café, por no trasnocharse, mamantando un hijo a las mujeres, por no querer cambiar pañales. Bueno, trae problemas como población, después trae problemas, tiene una población envejeciente, y después necesitan que otro que no pensó así lo vayan a cuidar. Miren cómo es la cosa de la vida. Ellos se creen lo inteligente, pero después uno que tiene que irlo a cuidar a ellos, para que ustedes vean cómo es la cosa. Pero gracias a Dios, que Dios nos dio ese amor, que como uno sabe que ellos están cometiendo ese error, uno va y con todo el amor del mundo va y lo cuida esos envejecientes. Gracias al Señor, porque por lo menos le podemos predicar, por lo menos hay muchos dominicanos en España cuidando a todos esos envejecientes, predicándole la palabra. Gloria a Dios, ya que hay tanta población envejeciente, gloria a Dios, por no entender que cuando nosotros no entendemos el pensamiento de Dios, que es el perfecto, que es el que debemos de todo abrazar, vemos las consecuencias de la humanidad. Vemos, alabados al Señor, la mentira del enemigo y el engaño de ese pensamiento también. Para que ustedes vean, ellos se ven, son tan pensadores tan grandes y después se ven tan chiquitos. Miren la cosa de la cosa. Y para ellos no ven insignificantes, no ven personas idiotas. Pero nosotros pensamos en grande, nosotros pensamos en cielo, el universo, eternidad. Y ellos piensan en un potecito, meterse en un potecito. Miren para que ustedes vean cómo tanto estudio, meterse tanta ley. Por eso dice la Biblia que la letra mata. La misma Biblia dice que la letra mata. Miren cómo ellos piensan tanto, hacen los grandes instrumentos, los carros, los aviones, tanto desarrollo que podemos ver, que gracias a Dios también nos ayudan a facilitarnos la vida. Pero vemos que esos pensamientos tan grandes, ellos terminan tan chiquitos. Se quieren meter en un potecito y se quieren quedar ahí. El cristiano no, el creyente no. El creyente camina con obstáculos, con aflicciones, con situaciones,
Pero pensamos en grande, pensamos en que vamos a vivir la eternidad, pensamos que vamos a recibir un reino, pensamos que vamos a caminar en calle de hoy. Somos bribones, hermano. Es tan tal que con nosotros, cuando las hermanas, que Dios la bendiga, que crean una música de adoración, dice mi hermana adoradora, pastora Virginia Brito, que el Señor la bendiga allá en Kansas City, en la iglesia de nuestro pastor Juan Carlos Harrigan, que son calle de oro y mar de cristal. Ella dice calle de oro y mar de cristal. Gloria a Dios. Virginia y no está fácil. Ella no habla de calle de polvorienta, no. Calle de oro y mar de cristal. Por ahí dice que por ahí es que vamos a caminar. Calle de oro y mar de cristal. Así dice Virginia Brito en su canción, en su alabanza, que vamos a ver si la ponemos cuando finalizamos. Vamos a ver la nota, que no se me olvide. Calle, gloria a Dios. La vamos a poner esa alabanza. Calle de oro y mar de cristal. Alabado sea el Eterno, gloria a Dios. Y así es la diferencia. Nosotros los que caminamos por fe, caminamos que vamos a recibir una herencia, que vamos a recibir algo grande y maravilloso. Y aquellos grandes humanistas, filosóficos, pensadores, que quieren quedar en un nicho o en una cajita ahí con su ceniza. Alabados al Señor. Mire cómo es la ironía de la vida. Alabados al Señor. Y ahora nos vamos, porque estoy hablando de la doctrina, un pensamiento, una idea, un concepto. Gloria a Dios que nos hacemos como ser humano. Gloria a Dios en esa libertad que el Señor nos ha dado, en esa capacidad de nosotros no ser igual que un animal, tener la capacidad de razonar, de tener idea, pensamiento. La diferencia es que dice el apóstol Pablo que debemos llevar todo eso, toda esa idea lo debemos llevar a los pensamientos de Jesús. Debemos de llevarlo ahí, aquí, mira, debemos llevarlo aquí, debemos someterlo aquí, debemos meterlo ahí, aquí dice. Gloria a Dios, no como ellos quieren desarrollar sus ideas, abrirlas y desarrollarlas. Y por eso lamentablemente terminan de una forma, la mayoría terminan locos, con Alzheimer, terminan la mayoría. Gloria a Dios, con depresión, algunos se suicidan también de esos grandes pensadores. Y así muchos traumas que tienen, gloria a Dios, porque se apartan mire, cuando el ser humano se aparta de la fuente, nosotros somos un ente espiritual. Y cuando esa parte espiritual de usted se desconecta del Creador, usted está vacío, usted es un cacarón, que aunque tenga un cerebro ahí, pero usted como está desconectado de esa parte espiritual, usted está a media, usted anda con una parte de quien es usted, de su ser, gloria a Dios, solamente funcionando, su 50%, usted está teniendo una capacidad de su humanidad solamente funcionando a media, gloria a Dios. Debemos de alimentarnos como nos alimentamos físicamente o terrenalmente, también espiritualmente. Eso lo hacemos con la oración, con los ayunos, con la lectura bíblica, alabados al Señor, gloria a Dios. Y aquí, alabados al Señor, Tita, Dios le bendiga. Y aquí nos llama la atención que aquí vienen unos pensadores. Cuando estaba Jesús, habían unos grupos religiosos que eran una liga de grupos religiosos económico, político, llamados los saduceos y los fariseos. Estaban los escribas también. Los saduceos, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley. Estaban en aquel tiempo cuando Jesús vino, alabados al Señor. Jesús era llamado rabí, en la traducción es maestro, alabados al Señor, enseñaba. Y aquí Jesús está trayendo lo que era la enseñanza de allá del cielo, del trono, revelándole a los discípulos quién era él, de dónde vino, lo que él vino a hacer aquí, todo eso. Que para esos grandes, en ese tiempo, vamos a poner que eran los pensadores de ese tiempo, los fariseos, los escribas, eran los doctores de la ley, los que se sentían que tenían la verdad. Ellos, alabados al Señor, veían a los discípulos de Jesús como personas tontas, personas que no tenían ninguna capacidad intelectual de tener la razón en ningún aspecto, gloria a Dios. Y llama la atención que ellos vienen de donde Jesús y ellos le plantean un tema que pasó en una historia en el Antiguo Testamento. Recuérdense que el Nuevo Testamento lo conocemos
por lo que lo escribieron la iglesia primitiva, los apóstoles, y lo que fue la vida, resurrección de Jesús. Antes de Jesús, los eran judíos, vivían por la ley de Moisés. Dice la misma Biblia que Jesús, cuando vino el cumplimiento, nació bajo la ley, que era la ley de Moisés, que eran los preceptos, los mandamientos de Dios, bajo la ley. Bueno, en Deuteronomio, capítulo 25, hay un mandamiento de parte de Dios muy particular, y vamos a leerlo. Deuteronomio 25, voy a leer 2 capítulos, el 5 y el 6, pero pónganle atención a este mandamiento de Dios en Deuteronomio, porque aquí, base a ese versículo, los saduceos le tiran en forma de un gancho a Jesús. Deuteronomio 25, versículo 5 dice: cuando, escuchen bien este versículo, miren qué particularidad tiene este versículo, y fue un mandato de Dios. Miren lo que dice: cuando el hermano, alabado sea el Señor, cuando el hermano habiten junto y muere alguno de ellos y no tuviere hijo, eso es hablando de 2 hermanos que vivan entre casa, y hubo uno que se casó, pero cuando se casó por un asunto natural muere antes de él tener hijo con su esposa. Mire lo que pasa: y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera del hombre, no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Aquí vemos que el Señor le dice que cuando una mujer se case y muera, quien debe de tomar a esa mujer no es un extraño, o sea, no otra persona, sino una persona de la misma familia de su propio hermano, su cuñado en este caso. Es un mandato. ¿Para qué? Para que el que murió, como el que primero se casaba era el primogénito, tuviera descendencia como primogénito, y el nombre del primogénito no sea borrado de la familia, pasando a ser el primogénito por la herencia, el hijo que tuvo no con el que murió, sino con el cuñado. Y me sigue diciendo: y el primogénito de ella diere a luz, sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Aquí el hijo, lo que hacían es que le ponían el nombre de no de su papá, de quien podía ser su papá, porque él murió y no llegó a tener hijo. Es para que el nombre no sea borrado. Es para que lo que fue la primogenitura de esa familia, gloria a Dios, permanezca en lo que recaía el hijo que nació después, cuando la esposa se quedó, alabado sea el Señor, gloria a Dios, quedó sin el esposo que murió, alabado sea el Eterno, gloria a Dios, se casara con el cuñado y pudieran tener descendencia de esa misma familia, alabado sea el Señor. Hay una historia que después un día la vamos a leer, que tiene que ver con Noemí, el libro de Noemí, que aquí pasó algo parecido. El Ru, alabado sea el Señor, se muere, alabado sea el Señor, gloria a Dios. El hijo de se muere lo que es el esposo de ella, y después se casa con uno de su descendencia. Hay una historia ahí muy bonita de Ruth y de Noemí, que un día la vamos a leer. Pero aquí vamos a entrar en Jesús. Aquí sabemos ya la historia de Deuteronomio, pero miren lo que pasa en el Nuevo Testamento, gloria a Dios, cuando los fariseos, los escribas, alabados al Señor, van y se acercan a Jesús, y miren lo que le dicen. Esto está en Mateo, está en varios está en más de los libros del Nuevo Testamento, pero yo lo voy a leer de Mateo 22, el versículo 23. Miren lo que dice aquí: en aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Los saduceos decían que no había resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección era un concepto de pensamiento, de enseñanza, muy diferente a su doctrina, a lo que era su idea, cómo el ser humano después que muera
tenía que seguir subsistiendo por la eternidad. Ellos creían en la reencarnación. Ellos no creían en la resurrección. Un día yo voy a hablar de la diferencia de reencarnación y de resurrección. Ellos creían en la reencarnación y la Biblia nos enseña la resurrección, y es algo diferente. Y vamos a ver, aquí nos enseña un poco, pero vamos a ver cómo yo lo explico rápido. Seguimos diciendo: maestro, hablándole a Jesús, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y llevará descendencia a su hermano. Eso está en Deuteronomio. Ellos están diciendo lo que está en la Biblia. La citaron, citan Deuteronomio. Seguimos versículo 25. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todo murió también la mujer. Murieron todos sin tener descendencia. Mire, hermano, esta es la mujer que más hombres mata. Ay, Dios mío, perdóname. Que más hombres se le murían. Se le murían todos de una misma familia. La mujer se le murían 5 esposos de la misma familia, 7 esposos de la misma familia, y ninguno tuvieron hijo con ella. Oye, hermano, qué historia es esta. 7 esposos de la misma familia, y la mujer quedaba viva y morían todos. Esta es la mujer que más hombres se le morían en la historia bíblica. Alabados al Señor. Hermano, hay que orar. Ore para que no le caiga ese tipo de mujer. Gloria a Dios. Que vea 7 de la misma familia morir y se quede viuda siempre. Dice, en la resurrección, mire la pregunta en sí, lo que yo quiero venir a traer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Mire qué pensamiento terrenal traen los saduceos. La mujer se casó con 7 hermanos, no tuvo hijos con ninguno de los 7. Pero como ellos no creen en la resurrección de los muertos, y Jesús en su enseñanza habla de la resurrección de los muertos, ellos le tiran ese gancho a Jesús. Maestro, yo no sé, pero tú vas a ver cómo nos saca de este pensamiento, de esta idea. Como 7 se casan con la misma mujer, cuando estén allá en el cielo, porque tú predicas la resurrección, tú dices que todo el mundo va a volver a revivir de nuevo, va a ser resucitado de nuevo. Como los 7 hermanos ya están en el cielo y también está la mujer, allá va a haber lío, allá va a haber pleito, porque allá van a decir: bueno, yo no sé lo que pasó allá abajo, yo estaba muerto, yo no sé de eso. Ahora aquí la mujer es mía, porque esa fue con esa fue que yo me casé primero. Esa va a ser mía. Aquí ellos están tirando un gancho, porque allí en el cielo iba a haber un lío. Porque estamos hablando que cuando la mujer llegue, allá están los 7 hermanos, porque Jesús habla de la resurrección, y como están los 7 vivos, se supone que de uno la mujer tiene que ser su esposo, porque está en el cielo y está la mujer con los 7 hermanos. ¿Qué pasará ahí? Porque Jesús o la Biblia no podía decir: no, con los 7 no se puede, porque también eso está prohibido. Ahí mismo Jesús iba a contradecir, porque está prohibido en la Biblia, gloria a Dios, que alguien tome la mujer de su hermano. Ni siquiera codiciarla se puede. Alabados al Señor. Aquí Jesús tenía que desatar este misterio. Aquí Jesús tenía que resolver esto. Está bien, vamos a creer en la resurrección, si eso es lo que tú enseñas, pero vamos a ver cómo tú nos vas a explicar esto. Están los 7 hermanos allá en el cielo, y está la mujer que estuvo con los 7 aquí en la tierra. La pregunta mía: ¿cuál va a ser el esposo allá? ¿Cuál de los 7 es? ¿Con cuál es que ella se va a acostar? ¿Con cuál es que va a vivir? ¿Con cuál es que va a dormir? ¿Con cuál es la que va a vivir? Porque son 7 hermanos, y los 7 se murieron. Y ella murió después. Y dice que después murió ella, después que se murieron los 7. Hermano, pasan los 7. Bueno, hay que ver qué tenía esa mujer, hermano, que se le morían los hombres. Pero ese no es el tema. Bueno, aquí Jesús, sabiamente, siendo Jesús Dios, vamos a ver cómo Jesús resuelve este problema. Vamos a ver cómo Jesús resuelve esto.
Gloria a Dios. Y vamos a seguir leyendo. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Y entonces respondiendo Jesús y le dijo, aquí va a hablar Jesús. Esrai, dijo Esrai, ignoráis la escritura y el poder de Dios. Lo primero dice que ellos tienen un erróneo, primero una interpretación de la Biblia. Lo primero es que ellos malinterpretan el concepto bíblico en cuanto a la eternidad, en cuanto a lo que es el reino de los cielos. Aquí Jesús le está diciendo, es que yo, la escritura, ni yo he enseñado que el reino celestial tiene semejanza al terrenal. No es el mismo concepto, no es la misma forma, no es el mismo, no es la misma estructura, gloria a Dios, porque aquí estamos hablando en lo espiritual y ustedes tienen el conocimiento terrenal. Lo primero es que ustedes no conocen lo eterno, o sea, ustedes no tienen conocimiento cómo se rigen las cosas celestiales. Y aquí él le va a dar una pequeña explicación, dice, y entonces respondiendo Jesús le dijo, Esrai, ignorar la escritura y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en los cielos. Aquí Jesús revela algo que no se le había revelado a los hombres, que es nuestra naturaleza celestial no concuerda con la naturaleza terrenal. No es el mismo, no es la misma composición, gloria a Dios, del mismo concepto, como el hombre conoce lo que es la reproducción, como Dios, alabado sea el Señor, va a hacer para crear las cosas. ¿Por qué? Porque Dios no necesita un esperma, Dios no necesita el vientre de una mujer, por eso dice ignorar el poder de Dios. Dios no necesita nada. Dios simplemente con un barro, dice la Biblia, solamente con el polvo de la tierra, con el barro de la tierra, con eso fue suficiente para él crear al hombre y soplar aliento sobre él. Dios no necesitó más nada. Dice la Biblia que Dios solamente utilizó el barro de la tierra para crear el hombre. Eso dice que el concepto de cómo Dios va a hacer para que la humanidad, para que la parte celestial se reproduzca, se expanda, no tiene que ser con el mismo concepto que el hombre lo ve en el cielo. No es lo mismo como el hombre lo ve terrenal, que va a ser en el cielo, haciéndonos ver que las cosas que nosotros nos deleitamos aquí, gloria a Dios, no las vamos a necesitar. La cosa que para usted es un placer, con lo que su carne se deleita, no es lo que va a prevalecer en la eternidad. ¿Por qué? Porque ahora prevalece sobre usted y usted ahora ni siquiera lo entiende, porque es difícil de entender, porque usted está en la carne. Mientras usted esté en la carne, usted no va a poder salir de esa esclavitud, de ese concepto terrenal, porque la carne es lo que le va a pedir el placer. Y usted siente que sin el placer usted no va a vivir la eternidad. Usted dice, y yo voy a vivir la eternidad sin beber. Y yo voy a vivir la eternidad sin emborracharme. Y yo voy a vivir la eternidad sin droga. Y yo voy a vivir la eternidad sin adulterio. Yo voy a vivir la eternidad si no es teniendo relaciones sexuales o haciendo esto, haciendo el otro. Ese es su concepto terrenal, porque usted está en una naturaleza carnal y no lo deja ver más allá de ahí. Y ese es el error que lamentablemente tienen esa doctrina, esos pensamientos, que como están encerrados, encarcelados en esta carne, que es un concepto terrenal, en este caso hasta pecaminoso, porque estamos en una naturaleza pecaminosa, no nos saca, no nos puede llevar al concepto eterno, porque nos tiene prisionero lo que son, como nos rige la carne a nosotros, como nos rige el aspecto terrenal. Y por eso usted cree que sin tener relación usted no va a poder vivir, porque usted siente que va a vivir aburrido,
o eso es lo que lo va a poner a gozar. No, en lo eterno no va a ser así. Primero usted no va a estar en esa naturaleza. No va a estar igual, usted no va a tener esa necesidad. Dice la misma Biblia que no tendremos ni calor ni frío. Eso es que ni siquiera el clima, como lo conocemos, será en la eternidad. La Biblia lo dice, los profetas, Isaías, dice cómo será el ambiente eterno. La Biblia habla que la serpiente no se arrastraba. Recuérdese que la serpiente se arrastró fue después del pecado. Dice que la serpiente andaba erguida. La serpiente no se arrastraba. Ni siquiera los leones comían carne. En este caso podemos decir eran vegetarianos. No comían ese tipo. Todo eso se dañó. Fue después del pecado. Todo eso que usted ahora mismo ve es porque el pecado. En un día que yo esté estudiando eso, yo le voy a enseñar cómo serán restauradas todo en la eternidad. Dice la Biblia que los niños jugarán con los leones, dice la Biblia, y dice que no habrán animales venenosos. Todas las cosas, todo el concepto humano que usted conoce ahora en la eternidad no va a ser así. Ni siquiera en su condición carnal tampoco va a ser así. Así que lo que quiso dejar dicho a Jesús, que esos 7 hombres no estaban peleando allá por esa mujer, porque la condición de ellos en lo celestial no hay una definición como la conocemos aquí de hombre y mujer. En la eternidad no hay esa definición, por lo menos los ángeles, no habla ángela ni ángeles, no está definido ahí, habla nada más de ángeles. Y dice que serán igual que los ángeles. ¿Cuál será el concepto del ser humano? Dicen que serán como los ángeles. Y si dice como, no habla de igualdad, dice como. Tendremos en semejanza a los ángeles, pero en otra semejanza seremos, como dice la Biblia, a semejanza de Dios. Pero algo que sí nos reveló este versículo, que la condición de sentir lo que es la relación como la conocemos para reproducir personas, como se reproducen las personas, no será igual, será diferente. Alabado sea el Señor. Déjame ver si dice otra cosa. Dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. La resurrección aquí también le explica que Dios no es Dios de muerto. Para Dios, quien muere en Cristo no está muerto, está vivo. Eso es lo que ha dicho. Vamos a orar, gloria a Dios. Lo vamos a dejar aquí, ya la hora han pasado demasiado. Este concepto de lo que es el pensamiento o la doctrina o la enseñanza o la forma de nosotros regirnos es muy diferente a lo que es la ideología y todos esos pensamientos terrenales, porque nosotros nos regimos diferente. Nosotros miramos a una eternidad, y esos grandes pensadores, como esos grandes intelectuales, como se concentran tanto en querer tener tanto conocimiento aquí terrenales, gloria a Dios, se ven en la eternidad, se ven en un vasito, se ven en un confresito, que lo incineren, ahí echen su polvo y lo pongan ahí en un instante, o lo tiren al mar, el polvo, y ya. Se ven así. Pero el cristiano no. El cristiano se ve caminando en calle de oro y mar de cristal. El cristiano se ve en la boda del Cordero. El cristiano se ve en gozo, en alegría, alabando al Señor, adorando a nuestro Creador. Nosotros los cristianos nos vemos diferentes, porque nosotros vemos para la eternidad. Ellos ven el concepto terrenal solamente. Y al tener ese concepto, gloria a Dios, hacen que su forma de vida, en este caso se crea una doctrina, un pensamiento, una ideología, es base a lo que se ve terrenal, y de ahí no pasan. Mucho conocimiento, mucha filosofía, muchas cosas, mucha práctica, mucha teoría, pero solamente, gloria a Dios, aquí en lo terrenal. De aquí para allá no pueden ver más allá, porque primero no tienen esa revelación, y segundo, gloria a Dios, se concentran tanto en el concepto terrenal que al no importarle lo eterno, porque no lo creen, no viven para eso.
no viven para eso, no se preparan para eso tampoco. El creyente sí. El creyente quizás no tenga ese conocimiento intelectual, no es un científico reconocido, no tiene esos títulos, pero tiene un título, gloria a Dios, que no lo tienen esos filósofos, esos grandes científicos, que es un título de propiedad, que somos hijos de Dios y que vamos para el cielo. Alabados al Señor, gloria a Dios. Ese título, esa entrada, no la tienen. Vamos a orar. Seguimos. Tita dice: oré por mi hijo, se fue por México y le dio positivo, aún no pasa. Dice, y le dio positivo. No se dice si le dio positivo, no sé si fue que algún examen de la sangre y le dio positivo con algún vicio, algo así, mi hermana Tita. Gloria a Dios, alabado sea el Eterno. Dice que no pasa porque le dio positivo. No sé si es por una situación, gloria a Dios, de su... Gloria a Dios, Jesús, mi pastor, gloria a Dios. Estamos buscando, estoy leyendo la oración. Rosa, bendiciones, gloria a Dios. Rosa, Rosita, Dios le bendiga. Harlen, bendiciones, buenas noches, mi hermana Harlen, gloria a Dios. Juan García, buenas noches desde Indiana, Estados Unidos, ya lo había saludado. Nuestra hermana Faustina está conectado. Hable un poco del don del... Dice Joel, hable un poco de un don de lengua. Tenemos que traer eso. Esos son dones espirituales. No tenemos que traer solamente el don de lengua, porque no solamente está el don de lengua, está el don de ciencia, el don de profecía, el don de sanidad. Se puede decir que cuando estemos hablando de los dones del Espíritu Santo, hablamos de todos los dones, porque el de lengua es parte del don del Espíritu Santo, es parte del mismo don. Alabados al Señor. Dios lo bendiga. Muchos, yo sé que la diferencia, quizás no sé si el hermano me pregunta, es porque muchos ven el don de lengua que tiene que ver con hablar en lengua de misterio, que son cuando el Espíritu habla de una forma espiritualmente, cuando se está manifestando ese don de lengua en